Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Keyshot. El día de hoy vamos a renderizar esta pieza que hicimos el lunes pasado, pero antes de comenzar quería recomendarte esta lista de reproducción, Rhinoceros 3D ejercicios completos. Tengo alrededor de 20-25 ejercicios completos, así que si estás interesado tenemos bastantes ejercicios por ahí que tal vez te agraden. Y bueno, regresando acá a esta memoria, esta va a ser bastante sencillita de modelar como tal. Vamos a importar aquí los archivos y te pregunta por un eje, le dices que el Z y listo. Vamos a venir aquí a un entorno. No sé qué entorno colocar, vamos a ir probando alguno. Siempre coloco, a mí me gusta bastante este de aquí, pero está ahí dependiendo, ¿no? Obviamente no lo vamos a dejar aquí una memoria gigante en la calle. Vamos a venir aquí a entorno, vamos a elegir un color, o también lo que podemos hacer es arrastrar un entorno, un back, un respaldo. Tenemos ahí varios respaldos, hay algunos que yo he descargado ahí de internet, por ejemplo, no sé, pero ahí dependiendo, ¿no? Yo creo que en este caso voy a poner un fondo blanco, bueno, un poquito gris, ¿ok? Y también primero vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar aquí, vamos a ir a los plásticos. Vamos a venir a la carpeta de plastic, vamos a encontrar un clear. Y aquí no recuerdo exactamente cuál había colocado, pero vamos a colocar alguno de estos. Si ahorita que yo ponga este material, recuerden que en el modelo le pusimos ahí unos materiales emisivos. Si este material no permite que salga la luz, le pongo otro nada más. Le voy a dar aquí clic derecho, ocultar parte. En mi caso nada más le doy doble clic. Y de este lado lo cambiamos a emisivo, ¿no? Vamos a ver, emisivo. Podemos aumentar por ahí la intensidad. Ok, también lo que vamos a hacer, voy a aumentar, ahorita veo cuánta intensidad poner, pero lo que vamos a hacer es venir a Google. Y aquí en Google vamos a poner circuito electrónico, placa electrónica, algo por el estilo. Vamos a, por ejemplo, poner alguna textura como esta. Vamos a ver, tal vez como esta. Yo creo que voy a guardar esta. Tiene ahí algunos detallitos, pero no creo que se alcancen a ver en render. Vamos a guardar la imagen. Ya podemos cerrar aquí. Vamos a darle doble clic a esta tabletita. Y aquí en texturas, vámonos a lo que es color. Buscamos aquí nuestra textura. ¿Ven? No sé si alcanza a salir esta luz. No lo sé, vamos a dar doble clic. Intensidad tiene 2, le pongo un 20, no sé, 25, a ver qué tal. ¿Qué tanto brilla esto? O más. Ok, por ahí voy a aparecer todo lo que he escondido. También vamos a venir a la parte de metales. Vamos a venir a los metales. Y a mí me agrada una sección que es Anodizer. Vamos a ver qué tal se ve con este. Este no es. ¿Cuál era? Ya sé. Vamos a venir aquí a los metales. Vamos a agregar tal vez un aluminio. Le damos doble clic. Y de este lado en las propiedades vamos a activar la opción de anodizado o anodized. Algo así, pero bueno, aquí dependiendo, ¿no? Creo que no tengo muchos reflejos por ahí. Déjame cambiar mi entorno a ver si cambia un poco. Ok. Y voy a quitar un poquito lo que es, o más bien voy a agregar rugosidad. Un tanto de rugosidad a esto. Vamos a agregar aquí también un aluminio. De esta manera. Déjenme ver qué tal se ve con y sin. Creo que lo voy a dejar sin en este caso. Tal vez aquí en entorno active también sombras en el suelo, reflejos en el suelo también puede ser. Dependiendo de aquí lo que quieras. Y creo que ya podemos agregar o guardar nuestro archivo, buscar alguna ruta y generar algunas vistas que quieramos. Voy a venir a guardar. Ya guardado, voy a venir a render. ¿En qué tamaño? Yo creo que voy a elegir un tamaño más pequeñito. Tiene 1600. 1280 yo creo que está bien. ¿Cuántos píxeles por pulgada? Voy a poner unos 800. Y aquí en cuadras donde puedo agregar, ¿no? Puedo venir a añadir trabajo. Quiero esa. Aquí puedo hacer un preview. Puedo hacer alguno que otro por ahí. También vean, si no estoy conforme con la iluminación que hay aquí, tal vez en este frame que voy a hacer, puedo venir a entorno
puedo girar. Aquí es dependiendo de el resultado que quiero por ahí obtener. Añadir trabajo. O también puedo con la flecha hacia arriba añadir más iluminación. Quiero este también. Incluso si en este caso, vean, voy a darle doble clic. Aquí ya no quiero que sea azul. En este tal vez quiero que sea rosa. O rojo, el que sea. Pues vamos a agregarlo ahí, ¿no? Voy a agregar uno de aquí tal vez. Déjenme ver. Voy a venir a mi entorno. Tal vez por aquí voy a agregar uno. Y uno de color negro tal vez. Morado se ve bien. Yo creo que voy a poner uno negro. Tengo una memoria igualita. Tengo tanto una azul como una de color añadir trabajo. De color negro también. Y voy a añadir aquí tal vez, ¿no? Yo creo que ya son suficientes por ahí. Vamos a ver. Por último, ¿saben qué voy a hacer? Vamos a Google. Tal vez... No sé si guardar este. Es que estoy buscando. Quisiera uno más... como este. Tal vez uno más de cerca. Este tal vez. Yo creo que voy a guardar este, ¿no? El punto es que aquí se vea de cerca. Ya con más... voy a guardar esta. Ya ustedes con más calma pueden encontrar uno mucho mejor. Vean, le digo que quiero importar. Voy a venir aquí a los respaldos. Le digo que quiero importar. Y voy a importar este. Vamos a ver dónde está por aquí. Está aquí, ¿no? Lo que puedo hacer es traer esta parte hacia acá. Ponerla por el ángulo correcto. Igual y por ahí pudiésemos hacer un acercamiento o algo por el estilo. Pero por ahí la voy a mantener. Yo creo que por ahí está bien. Y también voy a agregar uno de estos, ¿no? Nada más voy aquí a mi render. Déjenme ver si así. Yo creo que sí, nada más que con menos brillo, ¿no? Vamos a agregarle un poquito de rugosidad. También a este le vamos a agregar un poquito de rugosidad. Creo que por ahí. Algo así, ¿no? Ahí voy a generar mi renderizado. A agregar trabajo. Y también aquí en salida vamos a buscar aquí una ruta. Seleccionamos. Y vamos a procesar la cola. Ya que he terminado, aquí tenemos nuestros renderizados. Me gustó el rosa y el negro. También antes tenía una memoria de este color azul. Pero la que tengo ahorita es justamente de este tono. Y tengo una así también. Aquí tenemos... Chequen, en este igual y pueden tomar una foto, tal vez un poco lejos, a su escritorio, a algo por el estilo. O conseguir igual una foto más de cerca para que pareciera que esté ahí tu memoria, ¿no? Aquí el punto es como poner el producto ya en un ambiente, ¿no? Por ejemplo, si modelamos el teléfono, pues ponemos el teléfono ahí. Si modelamos la pantalla, poner la pantalla por ahí, ¿no? Chequen, así nos quedó en esta ocasión. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Creo que en este no es necesario que le hagamos un retoque o algo similar. Recuerda que si te agradan este tipo de videos puedes suscribirte. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.